Vamos a continuar lo que comenzamos el día de ayer. Hemos estado hablando ah, sobre el mundo interior, ¿no? Y sobre la importancia de poder considerar ese mundo interior. O sea, no dejarlo a un lado o dar por supuesto que uno ya lo maneja bien o que realmente, bueno, lleva todo delante del Señor y no tiene ningún problema, porque ya desde el día de ayer comenzamos a ver y a descubrir que tenemos ciertos aspectos o entendimientos de la vida que a veces nacen del corazón, nacen del interior y que nosotros no los consideramos, ¿no? Yo no sé si existirá o no existirá el subconsciente, ¿no? Los estudiosos de la psicología, de la psiquiatría, eh, han descubierto, ¿cierto?, que hay un área oculta en el hombre, ¿no? Que es algo que es como un almacenamiento, algunos lo identifican como un computador, donde se archivan cosas, y ustedes saben que a veces en un computador tú archivas cosas que no te acordás después que las archivaste, porque a veces hay gente que tiene tantas cosas, fotos y cosas que no se acuerdan. Entonces, muchos dicen que la mente humana, el interior del hombre, es como también, o sea, va archivando la vida, va archivando muchas cosas. Es más, he escuchado historias de personas que han estado al borde de la muerte y un par de personas me han contado de que cuando estaban ahí o se estaban ahogando o estaban sintiendo que la muerte venía, pasa por su mente como un rollo toda su vida, ¿no? Esto me lo contó mi hermano, una de las historias más grabadas en mi mente es que mi hermano me cuenta, él se estaba ahogando, ¿no? Y dice que en un momento pasó toda su vida, en un segundo, por su cabeza. Y es como que si se estuviera desenrollando algo. Y es curioso, ¿no? Los psicólogos le llaman, algunos, ¿no? Subconsciente, nosotros le podemos llamar áreas ocultas, ¿cierto? Áreas que nosotros no vemos, otros no ven, pero están allí, ¿no? Hay un psicólogo, un psiquiatra que le llama la ventana killer, por ejemplo, o las ventanas. No hay una ventana killer, que es como una ventana media malita, que salen todas las depresiones, los dolores, cada cierto tiempo. Eso es un misterio de la vida y es un misterio innegable y tiene mucho que ver con la creación de Dios y tiene que ver también con la caída del hombre. ¿Ya? Ambas cosas se conjugan en la esencia del ser humano. Siempre yo he pensado, o sea, el día que nosotros partamos de esta tierra, el cuerpo físico, ya, cierto, esta carne va a desaparecer. Hay gente que está preocupada teológicamente que si se quema el cuerpo va a tener problemas. Y yo le digo, no tengas problemas, o sea, si no es el fuego, van a ser los gusanos. Así que no hay drama con esto de preocuparse de qué va a pasar con el cuerpo, porque hay gente que tiene esta mentalidad, ¿no? Que la regeneración pareciera que Dios va a buscar el cuerpo que quedó en la tumba, no sé qué pensarán. Yo no creo en eso, ¿ya? Yo sí creo en un cuerpo regenerado que vamos a tener, porque eso dice el apóstol Pablo. ¿Ok? Pero también dentro de eso creo que queda esta esencia interior. Más que la exterior, queda la interior. Entonces, tener una relación, ¿cierto? Consciente de nuestra conciencia, por ejemplo. Consciente de nuestra conciencia. Consciente de nuestras emociones. Consciente, ¿cierto?, de nuestra fe. Porque a veces tenemos una fe no consciente. ¿Qué significa fe no consciente? La fe no consciente es cuando tenemos el conocimiento de lo que creemos, tenemos el conocimiento de lo que creemos, pero no practicamos lo que creemos.
Tenemos conocimiento de lo que creemos, que es la fe, pero no practicamos lo que creemos. ¿Y por qué? ¿Dónde está el monte? ¿Dónde está la diferencia? La diferencia radica, ¿cierto?, en esa montaña que se llama conciencia, ¿no? Porque el conocimiento de la vida o el conocimiento de la verdad no produce transformación, a menos que traiga un convencimiento interior. ¿Ya? El conocimiento de la vida, el conocimiento de la verdad, no produce transformación a menos que convenza nuestro mundo interior. No fui yo. Ok, entonces el día de ayer leíamos Efesios capítulo 3, versículo 20, que dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. ¿Ok? Dijimos que la vida de los hombres ya no consiste en la conquista que podemos tener humanamente, ya, si por ella luchamos, cierto, es para satisfacernos. Hay algo interior que busca la satisfacción. Y hablamos de cuatro, o sea, comenzamos hablando de 4 puntos interesantes que hace alusión a este pasaje. Y la primera cosa tiene que ver con el pedir, ¿no? Tiene que ver con el pedir, o sea, mucho más abundante de lo que pedimos. Y desarrollamos todo el concepto de pedir. Pero hay una segunda cosa que yo quiero destacar de este pasaje, porque no es solamente el mucho más relacionado al pedir, sino que también relacionado al entender. Entonces, número 2, entender. Número 2, entender. Siguiendo la secuencia de Efesios 3:20, o sea, mucho más de lo que pedimos o entendemos. Reina Valera, ¿no? Efesios 3:20. Venimos siguiendo la secuencia de ayer. Entender. Y esta es una declaración importantísima para la vida, para cada uno de nosotros. Todos nosotros necesitamos entender cosas. El entendimiento de las cosas trae seguridad. Cuando entendemos cosas, ¿cierto? Nos da esa sensación de que, de libertad, como, por fin entendí. ¿Ya? Cuando hay falta de entendimiento, produce amargura. A veces no amargura, pero incertidumbre. La sensación interior, cuando no hay entendimiento, es como si nos faltara algo. Y hay situaciones en la vida donde pueden pasar muchos años sin entender. Y vivimos mucho tiempo. Hasta que llega el momento en el cual, cierto, a veces entendemos el porqué de las cosas. Y eso trae descanso. Creo que eso está muy ligado, por ejemplo, a la confesión. Cuando hay cosas ocultas, hay entendimientos parciales de situaciones. Por ejemplo, nosotros tenemos una historia parcial de nuestra familia. ¿Por qué? Porque no nos cuentan todo. Entonces no entendemos todo y evaluamos de acuerdo a cosas parciales. De pronto, ¿cierto? Miramos a la mamá o miramos al papá y tenemos un entendimiento. Hay gente, hay hijos que odian al papá. Odian al papá por lo que hizo. Se ve solamente lo que hizo, pero no entienden el por qué lo hizo. Estoy poniendo como ejemplo. Y luego pasan los años
y conocen el por qué lo hizo. Y dicen, ah, ahora entiendo por qué el viejo lo hizo. Y ese entendimiento es como que te abre la expectativa, ¿no? Y eso está muy ligado a lo que hablábamos la semana pasada con el juicio y la gracia. O sea, con no juzgar las cosas por lo que nosotros vemos, por lo que nosotros oímos, ¿ya? Porque no siempre vamos a entender. Entender por qué alguien toma una decisión. Entender por qué alguien habla como habla o dice lo que dice. Entonces, descubrimos que el entendimiento es un rol fundamental en el mundo interior. Y el apóstol Pablo quiere, cierto, hacernos entender a nosotros que Dios puede darnos mucho más en lo que pedimos y en lo que logramos entender hasta ahora. ¿Qué significa esto? Esto significa el interés divino por hacernos crecer en entendimiento. Hay un interés divino. Hay un interés divino por hacernos entender mucho más las cosas. Pero esto no es un asunto solamente divino. Esto es un trabajo en equipo entre Dios y el hombre. Dios creó a los hombres con la capacidad de entender. Dios creó al hombre con la facultad de entender, de oír y entender. Entonces, por un lado tenemos a Dios dando entendimiento. Y por otro lado, tenemos al hombre entendiendo cosas. Pero hay un punto intermedio que es la confusión, el engaño, la ignorancia, la mentira, que tienen que ver con el hombre caído. Pero la falta de entendimiento no solamente viene por el pecado o por la naturaleza caída, sino que la falta de entendimiento también viene por un proceso natural de crecimiento. Por un proceso natural de crecimiento. Dios nos creó en esta área ya de una manera de proceso. Vamos de la inocencia, para no decir inmadurez, inmadurez suena extraño, ¿no? Pero también puede usarse, de la inocencia a la sabiduría. Y esto es proporcionar al crecimiento del hombre, son etapas de la vida. Entonces es muy natural que un niño no entienda cosas que un adulto las puede entender. Muy natural. Es muy natural que Valentina no entienda muchas cosas ahora, ¿ya? Porque está en un estado de inocencia. Ella mira y está aprendiendo, está recibiendo información. Y toda esa información que está almacenando allí en ese misterio que decíamos en la introducción, va a llevar a Valentina, esta bebé, a entender cosas en el futuro. ¿Me explico? Ah, entiendo por qué esta gente gritaba, por qué esta gente nos despertaba temprano, nos hacía madrugar a las 7 de la mañana. ¿Me entiendo? O sea, pero en este momento ella no entiende. Eso es lo que creemos nosotros.
Entonces, El problema no tenía 2 meses, te iba a decir. entonces hay un proceso natural y Dios lo entiende. Entonces, por eso Jesucristo en algún momento va a decir, lo que yo ahora les digo, ustedes no lo entienden, pero lo van a entender más adelante. Entonces, allí el discipulado de Dios es sumamente importantísimo. Y quiero que veamos algunos pasajes que están relacionados al interés divino para que nosotros entendamos. Veamos Mateo, capítulo 15, versículo 10 al 13. Mateo, capítulo 15, versículo 10 al 13. Correcto, 10 al 13. Y llamando así a la multitud, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose, sus discípulos le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero toda, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Ok, entonces aquí hay varias cosas que destacar de este pasaje. Tenemos, cierto, a tres grupos de personas. En primer lugar, tenemos, cierto, a los discípulos tratando de entender el mensaje de Jesucristo. Tiene que ver con la religiosidad que hay en algún grupo de personas que no entienden. Jesús está interesado en poder enseñarles a los discípulos que hay rituales que eran simbólicos, pero que no tienen ya un valor espiritual. Ahora, ¿qué les impide entender a los discípulos? Lo que le impide entender a los discípulos es que ellos están acostumbrados a mirar a los religiosos de la época. Recordemos que por naturaleza el judío era discipulado por este grupo de personas. Ellos eran formados en la sinagoga. Ellos crecían en conocimiento de acuerdo, cierto, a las enseñanzas de fariseos, de saduceos, de escribas. Y aunque los galileos no se caracterizaban por ser los más espirituales de la región, no, de una u otra manera sí tenían este interés, sí tenían este deseo de crecer, de conocer. Ahora Jesús les está enseñando algo nuevo, pero ellos ven un bloqueo. ¿Dónde está el bloqueo? En que ellos siguen poniendo su mirada en los fariseos. Y está viendo una actitud, una reacción emocional, una desaprobación de estos sacerdotes hacia Jesucristo. Y esta desaprobación está perturbando la posibilidad de que los discípulos entiendan lo que Jesús quiere decir. Y esto nos puede suceder a todos nosotros. Mientras nosotros usemos criterios, mientras nosotros usemos criterios humanamente adquiridos por los hombres, mientras nosotros usemos criterios humanamente adquiridos por los hombres,
difícilmente entenderemos el mensaje divino. Ahora quiero que usted me entienda. Cuando dice el texto bíblico que toda planta que no plantó mi padre es cortada, no es una declaración arbitraria de Dios. No es que Dios ha sentenciado a fariseos y saduceos a la condenación eterna. Creo que el énfasis aquí tiene que ver con la disposición de recibir las semillas del Padre, no con descartar y recibir, porque y hemos trabajado por años en esta falsa creencia de pensar que Dios tiene ciertas sus decisiones arbitrarias. Yo escojo a este y yo desecho a este. No, no está diciendo eso, no está usando una medida arbitraria, sencillamente está trayendo a luz el principio natural de aprender de Dios. ¿Me explico? O sea, todo aquel que no aprende de Dios, por naturaleza es cortado. Todo aquel que no recibe la semilla del Padre, por naturaleza es desechado. O sea, estamos hablando de doctrina, estamos hablando de enseñanza, estamos hablando de me lavo o no me lavo las manos, guardo o no guardo el día de reposo. Y esas cosas no las plantó el Padre. Entonces, esas cosas las plantó, ¿me entiende? Otra persona, otro conocimiento. No fue plantado por el Padre. Por naturaleza es cortado. ¿Da para entender esto? ¿No? Y eso nos lleva al segundo grupo de personas. Y el segundo grupo de personas son los fariseos y los saduceos. Son los sacerdotes y los escribas. Son aquellos, cierto, que han buscado la verdad, conocen la verdad, pero la aplican de acuerdo a sus criterios. Han buscado la verdad, conocen la verdad, pero la aplican de acuerdo a sus criterios. Y aquí tenemos, cierto, una aplicación muy práctica de lo que decíamos en la introducción al comenzar esta mañana. Y es que es cierto, ellos tienen el conocimiento. Ellos tienen fe en el conocimiento que tienen, pero no tienen un entendimiento del conocimiento adquirido. Ellos tienen conocimiento y ellos tienen fe en el conocimiento que tienen, pero no tienen entendimiento del conocimiento que habían adquirido. Y Cindy se pregunta, ¿y cómo es esto? La cosa es muy simple, Cindy. La cosa es que todos los principios del Antiguo Testamento, ¿cierto? Y los rituales, más que nada los rituales del Antiguo Testamento, como las fiestas, el sacrificio continuo, o el sacrificio de la mañana, el sacrificio de la noche, los panes de la proposición, y todas esas cosas que tú estudiaste en la escuela de estudios bíblicos, ya eran conocimiento divino, o sea, era conocimiento de Dios. Dios había establecido estas cosas y eran verdaderas. El lavado, el cuidado, la higienización, el lavado de manos, era algo establecido por un conocimiento de Dios, ¿ya? Pero, obviamente, todo ese tipo de elementos a los cuales Dios les estaba conduciendo era para enseñarles, para hacerles entender ciertas realidades que ellos no estaban preparados para entender en aquel tiempo. Es como el estado de inocencia, o sea, en el estado de inocencia yo te enseño de una manera para que luego tú puedas entender otras, ¿no? Y esto tiene que ver, cierto, con el pan, el aceite,
la lámpara, el arca del pacto, ya todo eso era un símbolo, era una actitud didáctica de Dios para enseñar lo sobrenatural, para enseñar a Cristo, para enseñar, ¿cierto? Que todo eso del cuidado personal, del cuidado de las manos, tiene más que ver con un cuidado personal de santidad. Tiene más que ver con un cuidado cierto de, ok, si yo me tengo que cambiar ropa para entrar al lugar santísimo, eso era un acto simbólico de que yo tengo que estar puro para entrar a la presencia del Señor. Entonces, ellos se quedaron en el conocimiento de los rituales, pero perdieron de vista la esencia. Y la esencia es Dios. Si existe el tabernáculo, es por Dios. La meta es llegar a Dios. No llegamos al lugar santísimo porque guardamos todos los rituales. Nos lavamos las manos, nos cambiamos, ¿cierto? No, la meta no era de Dios, no era que tú cumplieras, la meta era llegar a la presencia de Dios. Si el sacerdote, si el escriba, si el fariseo tuviera conciencia de la necesidad de Dios, entendería que todo eso era un medio. ¿Quién lo entendió? David lo entendió. David entendió al principio. No quiere sacrificio que yo lo daría. No quieres holocausto. Aquí la cosa es un corazón contrito y humillado. Aquí no es lavarse las manos. Aquí es buscar la santidad porque yo quiero estar con Dios. Entonces, esta falta de entendimiento impide el crecimiento. Esta falta de entendimiento impide el crecimiento. Si usted quiere entender un poquito más profundamente esto, lea Gálatas, no lo vamos a leer ahora, pero Gálatas capítulo 3, ya, y capítulo 4, nos explica Pablo muy bien el objetivo de la ley, que era conducirnos, ¿cierto? Éramos niños, inmaduros, y en esa inmadurez, en ese estado de inocencia, necesitábamos crecer en nuestra relación con Dios. Y esto es parte de la vida. Ya hablábamos de Valentina a manera de ejemplo. Es parte de la vida, es parte de observar, es parte de mirar y vas a descubrir que es tan natural estas cosas. Ok, veamos Mateo capítulo 15, versículo 14. Ok, el texto bíblico dice son ciegos porque no pueden ver, porque no pueden entender. Pero no solamente no pueden, no quieren entender. No quieren. Ahí está Jesús. Ahí está la verdad. Ahí está el creador del universo, delante de ellos, materializado en la persona de Jesús. Lo ven, lo escuchan, le explica, pero ellos no quieren entender. ¿Por qué? Porque no están preocupados en querer conocer a Dios. No están interesados en recibir la semilla del Padre. No están interesados en entender. Oigan y entiendan, Jesús le dice a los discípulos. Y esto nos lleva a la tercera cosa que yo quiero destacar de este pasaje, que no es un grupo,
sino es una persona. Y es precisamente el interés de Jesús por hacernos entender. Jesús queriendo hacernos entender. Y el entendimiento, aunque tiene que haber un interés, un fuerte interés humano, hay una intervención divina que es muy natural y que tiene que ver con Dios. Es la palabra del Señor la que no solamente quiere afectar en forma racional, sino que quiere afectar en forma espiritual. Porque lo espiritual no solamente va a influir en el conocimiento, sino que lo espiritual va a convencer nuestro mundo interior. Lo espiritual va a convencer nuestro mundo interior. Entonces, fuimos creados para tener una relación con Dios. Fuimos creados por Dios y para Dios. Esto es lo natural del hombre. Hay un espíritu caído, hay un hombre caído que perdió el entendimiento y quedó ciego. Y mientras esté ciego, va a ser guiado por ciegos, ¿ya? En su conocimiento, en su crecimiento, va a andar a tientas como un zombie en alguna enseñanza, va a andar a tientas como un ciego. Ahora, cuando el hombre, cierto, se despierta, quizás también por la intercesión, por la palabra del Señor, por la fe que empieza a crecer, o sea, el conocimiento de la verdad nos lleva a un interés por querer entender. Tú puedes quedarte solamente con el interés de conocer, pero no con el interés de entender y de recibir. O sea, si yo te hablo, ¿cierto? A los que creen en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Piensa en esto. Eso lo dijo Jesús, ¿o no? Entonces tú te quedas con el conocimiento. ¡Ay, qué lindo! De su interior correrán ríos de agua viva. Pero hay otro grupo de personas que dicen, wow, ¿qué significa? Que va a correr ríos de agua viva. Ok, yo lo quiero. Si Jesús lo está diciendo y yo creo en Jesús, yo lo quiero. Yo quiero que fluyan ríos de agua viva. ¿No? Y añade, ¿cierto? Esto lo decía dando a entender que espíritu iban a recibir. Ah, entonces el recibir el espíritu tiene que ver con alguna experiencia interior. ¿O no? ¿Entendiendo? Ah, tiene que ver con una experiencia interior porque va a correr. ¿Qué quiere decir? Ah, ¿es simbólico de la nada? No, no es simbólico de la nada. Porque es lógico. Estoy entendiendo, o sea, estoy tratando de conocer. Conozco que recibimos el espíritu y algo va a correr adentro, por lo menos. Entonces, yo ahora tengo un interés para conversar con Jesús. Yo ahora tengo un interés en mi tiempo a solas con Dios. Yo ahora tengo un interés porque estudio la Biblia. Ahora yo tengo un interés porque voy a la iglesia. Ahora yo tengo un interés porque escucho la predicación. ¿Por qué? Porque hay algo que Jesús dijo con respecto a mí y de mi interior. Entonces, eso abre mi entendimiento. Eso abre mi entendimiento. Y luego que yo tengo la experiencia y tengo el conocimiento, tengo la convicción. Y el entendimiento, como decíamos al principio, trae tranquilidad al alma. Es esa misma tranquilidad que Job siente
cuando se encuentra con el Creador. Es una experiencia sobrenatural. Perdió a sus hijos, perdió lo que tenía, está enfermo, su esposa lo dejó, está en una amargura terrible y su amargura está construida en la falta de entendimiento de la vida. Y allí surgen preguntas: ¿por qué la vida tenía que ser así? ¿Por qué tenía que sufrir tanto? ¿Por qué tenía que pasarme esto a mí? Ahora tú te puedes quedar con la pregunta, o puedes, de acuerdo a tu conocimiento de Dios, buscar a Dios para entender. Y fue lo que hizo en 42 capítulos Job. Yo quisiera, si Dios me diera la oportunidad, pondría mi queja. Más de 100 preguntas. ¿Ya? ¿Cuál fue la diferencia entre los fariseos y Job? La diferencia entre entre los discípulos y Job. La diferencia está que los discípulos están perturbados por el enojo de los fariseos y están preocupados por, cierto, la actitud emocional de los fariseos porque son autoridad. Pero Job no está ni ahí con los amigos. No está ni ahí con lo que los amigos están diciendo. ¿Ya? Ustedes me vienen a consolar y en vez de consolarles me están maldiciendo. Yo quisiera entrar en cuenta con el Creador. Y de pronto, ¡prum!, aparece el Creador. Y el Creador apela al entendimiento. Y le dice: ok, ¿querés entender? Ok, yo te voy a preguntar y ahora tú me vas a responder. ¿Ya? Y las preguntas apuntan a la mente, apuntan a la razón. ¿Dónde estabas tú? Ahora, no le da las respuestas que él quiere, pero le da las respuestas que necesita. ¿Y cuál es la respuesta que él necesita saber? Yo soy tu creador. Yo te formé desde el vientre de tu madre. ¿Por qué naciste? Porque yo te formé. Maldijiste el día de tu vida, pero yo te formé. Ahora, que Dios te lo diga, que aparezca en un torbellino y vos seguir cuestionando la grandeza del Creador, es otro cuento. Por eso, Job se quedó calladito. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ese mis ojos te ven, quizás no lo está viendo literalmente, está entendiendo. Ahora entiendo. No entendía, pero ahora entiendo. Él está entendiendo la razón del sufrimiento. No está viendo, cierto, la solución de su sufrimiento. O sea, la solución que él quería no la está viendo. No es que apareció Dios y es sano. Apareció Dios y recuperó toda su familia. Apareció Dios y su esposa le pidió perdón. No. Lo que él ahora está entendiendo es que la vida depende de Dios. Por eso primero está el entendimiento y después vino el milagro. Pero aún si la historia de Job hubiera terminado allí, no con que después recuperó 7 veces más, pero si la historia hubiera terminado allí, ¿me explico? O sea, por eso los discípulos, al final, cuando se encuentran con el milagro, cuando se encuentran no con el Cristo que les enseñaba en la tierra, sino con el Cristo resucitado, porque es un complemento. Quiero que me entienda, es un complemento. Ellos están viendo a Jesús en carne y hueso, están escuchando palabras de vida, pero todavía no entienden, todavía no captan, todavía no se dan cuenta, hasta cuando ven al Cristo resucitado, ¿no? Y al ver al Cristo resucitado, lo primero que hace Jesús es soplar sobre sus vidas. Y dice Lucas, les abrió el entendimiento.
Ah, y ya dejaron de tener esa guerra interior por tratar de entender qué era lo sobrenatural. Van a seguir sin entender varias cosas. Van a seguir sin entender. Pedro va a meter la pata en más de una oportunidad, porque todavía tiene ese rezago, cierto, religioso. Y lo vamos a ver, cierto, con Cornelio. Pero hay algo que ya van a estar convencidos 100%, de que Cristo es real, que la resurrección es real. Y si Cristo es real y la resurrección es real, su mensaje es real. Padre, queremos darte muchas gracias por esta palabra, Señor. Mucho más de lo que pedimos o entendemos. Sopla, abriendo nuestro entendimiento, para ser fortalecidos con poder en el hombre interior. Que en nuestro tiempo íntimo contigo, en nuestras conversaciones, que en nuestra adoración, que en este día podamos tener conciencia interior del conocimiento que tú nos has dado, conciencia de la verdad, conciencia del temor de Dios, conciencia de la santidad. No es un simple lavado de manos, es conocerte a ti. Si cruzamos el lugar santo para llegar al Santísimo, es por ti, no por superar metas ni rituales, es por ti, solo por ti, Señor. Dios, que este día sea un día de ver tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.